Hola, soy Isaac Prada, bienvenido a un vídeo más de Fórmula 123, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 y también de algunas de las empresas más exitosas del mundo para que tú en tu pyme, en tu microempresa o en tu pyme consigas un equipo 100K que factura 100.000 euros por persona del equipo y consigas además liberar un 30% de tu tiempo para ponerte más fácil el conseguir ese equipo 100K. Hoy vamos a hablar de una pregunta que te lanzo y es: ¿qué es más importante que tus productos o servicios para conseguir un equipo 100K y no se puede copiar o no es tan fácil de copiar? ¿Qué es lo que es más importante que tus productos o servicios para tener un equipo 100K y qué es lo que en la mayoría de los casos no se puede copiar o no es tan fácil de copiar? Vamos a hablar hoy de los procesos, de lo que ocurre dentro de tu empresa. Fíjate que quizá has oído hablar de la charla o has visto la charla TED de Simon Sinek, en la que habla del círculo dorado, habla de los 3 círculos importantes cuando describimos una empresa y habla de por qué muchas veces nos equivocamos de círculo, vamos a verlo en el vídeo, pero además voy a explicarte en detalle cómo establecer los procesos, cómo identificar los procesos más importantes, qué tienes que tener claro de cada proceso, por qué es importante tenerlo claro, y todo esto te va a ayudar a poder optimizar los procesos. Y vas a ver por qué es tan importante, hasta qué punto es tan importante tener los procesos claros. Invitaba hace unas semanas, y por eso quería hacer este vídeo, porque a la gente de la mentoría, de la comunidad de empresarios que nos reunimos todas las semanas, pues yo les proponía una reunión, una conferencia con Rodrigo del Prado, el que fuera cofundador de BQ, de la empresa de móviles española, y Rodrigo es una persona muy buen amigo y además es una persona súper campechana, aterrizada al terreno, que al pan pan y al vino vino, dice las cosas muy bien, y una de las cosas que más llamaba la atención de su presentación, que más llamaba la atención en el grupo cuando lo comentaba y les preguntaba después, era la importancia de los procesos, porque muchas veces te obsesionas por los productos en tu empresa, y son importantes los productos o los servicios, pero los procesos son más importantes que la empresa. Vamos a verlo todo eso en el vídeo y, como siempre, acabaré con un primer paso, el paso 1, para que pongas todo esto en práctica y que no se quede en contenido en el aire. Y además, te propondré, como siempre en todos mis vídeos, una manera, por si quieres profundizar algo más, pues con uno de mis cursos más condensados, si quieres, de manera más estructurada y con plantillas, poner esto en práctica de manera más detallada en tu empresa. Vamos a ver por qué los procesos son tan importantes. Primero, como te decía, de Simon Sinek, esa charla que te animo a que veas, esa charla TED, muy cortita, de 20 minutos, Simon Sinek plantea esa metáfora del círculo dorado, que realmente son 3 círculos con los que solemos describir una empresa, y solemos describir una empresa mal. Si no lo has visto, al menos te voy a dar el resumen general, y es que en una empresa, cuando te preguntan qué hace tu empresa, normalmente empezamos contando lo que hace tu empresa. Y más importante que lo que hace tu empresa, productos o servicios, es el círculo del por qué haces lo que haces. Y esto no solo es coaching del malo, esto es de verdad entender por qué haces lo que haces, porque esa historia, los valores, los motivos, es lo que te va a dar energía, sobre todo en los momentos malos. Después del por qué viene el cómo haces lo que haces y al final el qué haces. Por ejemplo, si te dedicas a fabricar piezas, pues al final, ¿por qué lo haces? Pues porque quieres dar piezas de calidad para un sector, para que la calidad de los productos fabricados en ese sector sean mejores y para que al final pues tenga una mejor relación calidad-precio y facilite el que los equipos que se fabrican con esos componentes sean mejores para tus clientes. Eso es el porqué. Tiene que ser algo que conecte, que te motive a ti, que te ponga los pelos de punta. Luego, el cómo es cómo lo haces. Lo haces con un taller, con unas determinadas máquinas con más tecnología, con menos, con una tecnología A, con una tecnología B o C. Y luego el qué haces son las piezas concretas, los engranajes, los tornillos, los rodamientos, las bombas hidráulicas, lo que hagas. Si tienes una empresa de fabricación, si tienes una empresa de marketing digital, de productos por internet, un e-commerce, un comercio electrónico, al final tienes un porqué, un cómo y un qué. Y lo más importante es, siguiendo esta metáfora del círculo dorado de Simon Sinek, que el qué, los productos o los servicios pueden cambiar con los cambios de clientes, con los cambios de mercado, con todos los cambios que ha supuesto, para bien o para mal, el COVID,
al final nos damos cuenta de que los productos o servicios que antes funcionaban, ahora hay que adaptarlos o a veces hay que eliminarlos y hacer unos nuevos. Por eso lo más importante de tu empresa, de cualquier empresa, sea una microempresa o sea una multinacional, no son los productos o servicios. Eso es lo que haces ahora, esa es la manera de plasmar tu trabajo ahora. Pero eso puede cambiar. Lo más importante son las capacidades que tienes en el equipo, lo que podrías hacer. Esos son los procesos que eres capaz de hacer, las capacidades y los procesos que hoy tienes en marcha. Fíjate que al final una empresa no deja de ser una cajita, para simplificarlo mucho, que recibe unas entradas y genera unas salidas. Recibe materias primas, pueden ser físicas o pueden ser información, análisis, datos intangibles y al final genera algo, genera un producto o un servicio. El producto o el servicio te lo pueden copiar, pero lo que es más difícil es copiar lo que hay dentro de esa cajita, de esa caja negra, si quieres, como en los aviones. Esos son los procesos de tu empresa. Eso es lo que hay que tener claro, lo que hay que tener bien identificado y, como siempre digo, cuando cambia el mercado, cuando tienes que reorientar tu empresa, lo primero que cambia son los productos o servicios. Los procesos se mantienen, a no ser que el cambio sea muy brusco, luego cambiarías los procesos y rara vez cambias el por qué haces lo que haces, porque eso supondría cerrar la empresa y dedicarte a otra cosa totalmente distinta. Puede ser que lo hagas, pero al final no es lo más habitual. Así que cuando cambia el escenario, lo primero que cambia son los productos o los servicios, luego los procesos y luego el por qué. Fíjate que al final un ejemplo maravilloso de la importancia de los procesos, de por qué es más difícil de copiar, de por qué de verdad eso es lo que define a tu empresa y no los productos o los servicios, son dos ejemplos, empresas como por ejemplo McDonald's y Zara, del grupo Inditex. McDonald's tenía esa innovación tan brutal en el proceso de fabricar hamburguesas y su producto, la hamburguesa y lo que hacían, al final era muy parecido a otras cadenas de restaurantes que no tuvieron el mismo éxito, que no han tenido el mismo éxito que McDonald's, porque aunque McDonald's sea un negocio inmobiliario por donde tiene ubicadas sus tiendas, pero en el proceso en sí de fabricar las hamburguesas eran sustancialmente diferentes, para hacerlas mejor, para hacerlas más rápido, para hacerlas más en cadena, con otro coste, con otra relación coste-beneficio totalmente diferente a sus competidores. Por eso el modelo se franquició tan rápido y con tanto éxito. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de Zara, del grupo Inditex, que efectivamente puedes pensar que sus productos son la ropa que vende, los complementos que vende, pero al final lo que es de verdad una ventaja competitiva o la ventaja competitiva de Zara no es las prendas que vende. Las prendas que vende, yo no sé de moda, pero te pueden gustar más o menos que las que vende H&M u otras empresas de la competencia. La clave fundamental es que Zara, entre otros con su concepto de las prendas grises, con su cadena logística, con su cadena desde el diseño hasta la fabricación de la pieza y hasta que la tienes en el escaparate, tiene un ciclo completo de alrededor de 2 semanas. Eso es su proceso, es capaz de, desde que recibe el input del diseño y los materiales hasta que pone la prenda colgada en el maniquí o en la percha en la tienda de Zara más cerca de tu casa, ese proceso dura 2 semanas. Mientras que sus competidores, sabiendo lo que hace, todavía duran al menos 3 meses, de 3 meses hacia arriba. Así que si no han copiado el proceso es porque algo tendrá el proceso que es difícil de copiar. Mientras que el producto, al final, podrías hacer la ingeniería inversa, tomar las medidas de los trajes y copiar todos los diseños. Pero hay algo más, algo que tiene más valor. Por eso tú tienes que saber encontrar ese valor en los procesos que tiene tu empresa. Fíjate que es importante que en tu empresa tengas claros los procesos, pero ¿qué en concreto tienes que tener claro? Tienes que tener claro los procesos principales, porque no se trata de documentar y tener un montón de plantillas y procedimientos porque tienes que cumplir una norma o porque te haya convencido lo que te transmito en este vídeo. Si eso es lo que te queda, es que te lo he transmitido mal, porque lo fundamental es ser ejecutivo. Como aprendí en la Fórmula 1, que todo al final tiene que ser menos paja y más chicha de verdad. Bueno, pues al final las empresas que entienden esto son las que de verdad tienen mejores resultados. Hay que ir al grano, hay que ser ejecutivo y por eso en los procesos tienes que tener los procesos principales identificados, sobre todo los procesos principales. Una vez que tienes los procesos principales identificados, tienes que tener claro qué es lo que hace cada proceso. Ahora te explicaré en concreto qué hay que definir y con eso puedes tener claro cómo optimizarlos. Porque si no tienes claros los procesos principales, los tienes documentados de una manera ejecutiva y sencilla, pero documentados, y tienes claros los principales, y tienes definido de cada uno lo que te voy a proponer, no puedes optimizarlos, cambiarlos, modificarlos, mejorarlos. Al final es sumamente importante que los procesos, y eso es algo que comparto
contigo en muchos de mis vídeos, los procesos te permiten, cuando tienes los procesos bien definidos, te permite dar mejoras a saltos en tu empresa, mejoras sustanciales. ¿Por qué? Porque fíjate en el concepto de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es cómo funcionas cuando aprendes a hacer algo y vas ganando experiencia. Dicho de manera muy sencilla, al principio, imagínate que esto es el rendimiento, cuanto más arriba mejor haces la tarea, pues al principio empiezas con una curva de aprendizaje en la que haces mal la tarea, cometes muchos errores, por eso va hacia abajo, y luego empiezas a hacer cada vez mejor la tarea, sea hacer pan, sea hacer cálculos en tu empresa, sea hacer cualquier proceso. Al final inicialmente tienes una parte de mejora muy importante en cuanto empiezas a aprender, es como aprender un nuevo idioma, empiezas a aprender muy rápido, y luego hay una zona en la que la curva se va aplanando, porque le pones más horas, le pones más esfuerzo, pero los saltos ya no son tan grandes como al principio. Esa es la zona que yo llamo el codo óptimo de recursos, donde en general tienes que dejar de invertir, excepto que estés en un sector como en la Fórmula 1 en el que se pelea por milésimas de segundo, ahí tienes que dejar de invertir en ese proceso en concreto y tienes que buscar otra curva, otro proceso diferente, porque eso es lo que te va a permitir dar un salto de proceso, dar un salto con mejoras cualitativas, no ganancias marginales, sino ganancias sustanciales. Las ganancias marginales puede ser importante durante un tiempo, pero enseguida, en cuanto notes que pones mucho esfuerzo y las ganancias son pequeñas, tienes que mantenerlo el tiempo justo hasta que encuentras el siguiente proceso. Fíjate que incluso en Fórmula 1, en las paradas en boxes, estas paradas que todos vemos cuando entra el coche, lo levantan, le cambian las 4 ruedas, revisan el alerón, revisan la visera del piloto, si hay cualquier objeto raro en los radiadores o en el vehículo, y al final lo dejan caer otra vez en el asfalto y sale otra vez a la pista. Bueno, pues al final, en esas paradas en boxes, incluso en el proceso probablemente el más complicado que hay de todos los sectores del mundo, donde más se exige de un grupo de más de 20 personas que trabajen síncronas, que trabajen coordinadas, donde más rendimiento se exige en una parada en boxes de la Fórmula 1, pues incluso ahí los tiempos han ido bajando, no solo por las ganancias marginales, por pequeñas ganancias, sino por ganancias de proceso. Por ejemplo, hace unos años, cuando se rediseñó la tuerca de las pistolas que atornillan, que aprietan las ruedas al coche, ya sabes que llega el coche, le meten una pistola, sacan la rueda, ponen la rueda siguiente y vuelven a atornillarla. Bueno, pues esas tuercas que unen la rueda al eje del coche, cuando la rediseñaron, hicieron que con menos vueltas avanzaran la misma distancia, no me voy a meter mucho en ciencia y tecnología aquí, pero con las mismas vueltas avanzaran más espacio y por tanto fuera un proceso más rápido. Para avanzar la misma distancia necesitaran menos vueltas, fuera un proceso más rápido el de soltar la rueda y volverla a anclar, y eso fue un cambio de proceso, un cambio de tecnología, si quieres, aunque fue rediseño de la tuerca y de la pistola. Es un cambio de proceso que permitió un salto cualitativo, permitió que las paradas, que en aquel momento se hacían en el entorno de los 3 segundos y medio, bajaran a los 2 segundos y medio que estamos haciendo ahora, y mediante las ganancias marginales hemos bajado a 1,9 segundos, que son, al menos ahora, cuando estoy grabando el vídeo, las paradas que marcan el récord mundial de la parada más rápida en boxes. Así que para conseguir ese salto necesitas un cambio de proceso. Por eso es tan importante la importancia de los procesos, tenerlos claros para poderlos optimizar, porque una optimización bien hecha de un proceso es lo que te va a hacer dar un salto en los resultados. Vamos a ver en detalle cuáles son las cosas, cuáles son los aspectos que tienes que definir de cada uno de tus procesos. Fíjate, los procesos básicamente son las cajitas que unen las entradas que recibe tu empresa y los productos o servicios que fabricas. Tú puedes recibir información, puedes recibir materias primas físicas, puedes recibir materias primas intangibles, puede ser lo que sea, información de tus proveedores, de tus clientes, piezas, datos, análisis, lo que sea. Imágenes, vídeos, si eres una agencia de diseño, una agencia de edición de vídeos o de publicidad, lo que sea. Al final tú eres una caja negra que coge unas entradas, les hace cosas, son los procesos, y entrega unos productos o unos servicios. Evidentemente, puede ser algo más complejo, que vayas entregando cosas intermedias, que te realimenten y al final das el producto final, pero básicamente el concepto siempre es el mismo. Recibes, haces un proceso y entregas. Bueno, pues, ¿qué tienes que definir en cada una de las cajitas? Lo primero es que tengas claro el diagrama de cajitas. ¿Cuáles son las cajitas sin entrar en el nivel del átomo de detalle? ¿Cuáles son las cajitas
mínimas que representan bien los procesos más importantes de tu empresa, para no liarte, para tener claros los procesos principales, pero no liarte con un montón de procesos o subprocesos. Bueno, pues, ¿cuáles son los procesos principales desde la entrada hasta la entrega de tu producto o servicio? Y en cada uno de tus procesos, de tus cajitas, te animo a que de la manera más sencilla, por eso te propongo esta estructura, para que sea lo más sencillo posible, definas cuáles son las entradas que ese proceso necesita. Pueden ser datos, pueden ser piezas, pueden ser materiales, pueden ser recursos de dinero. ¿Cuáles son las salidas que entregan? ¿Y cuáles son los principales cambios que haces dentro de esa cajita? ¿Cuáles son las principales tareas que haces dentro de esa cajita? ¿Cuáles son los principales cambios, las principales transformaciones que haces dentro de esa cajita y cuál es el objetivo fundamental? A lo mejor hay un objetivo que es darle un acabado superficial a una pieza para protegerla de la corrosión, o a lo mejor en un vídeo es hacer una preedición del vídeo para mandárselo al cliente o al siguiente equipo dentro de mi empresa para que evalúe ese vídeo y me diga si está bien editado o no y haga la edición final, lo que sea. Pero dentro del proceso, ¿cuáles son las entradas, cuáles son las salidas de esa mini cajita dentro de todas las cajas de tu proceso y cuáles son las transformaciones que hace esa cajita y cuál es el objetivo que persigue? Fíjate que cuando tienes esto claro, puedes hacer un análisis fundamental que es el análisis coste-beneficio. ¿Cuánto valor aporta cada cajita al proceso final y cuánto me cuesta cada cajita en recursos de dinero, en recursos de tiempo de mi equipo, en todo tipo de coste que tenga, no solo coste en dinero? Cuando tienes todo definido así, es cuando puedes revisar, cuando puedes optimizar cada proceso, cuando puedes ver qué cosas hay que son incoherentes, incompatibles, que a lo mejor por la tradición de tu empresa se han hecho de una manera, pero que cuando lo plasmas en un papel, al final ves que hay cosas incoherentes o que se pueden hacer de una mejor manera, quizá quitando procesos, uniendo procesos, combinando procesos, mejorando, desdoblando procesos. Al final, cuando lo plasmas, la mente lo ve mucho más claro, porque si no pensamos que lo tenemos todo claro, porque al final es tu empresa, tu pyme, es la empresa que has fundado hace ya años quizá, donde tú sabes perfectamente cómo funciona todo, pero cuando lo plasmas, ves todo de una manera diferente. Y puedes optimizar, puedes ver lo que sobra, puedes ver lo que falta, puedes incluso quizá cambiarlo de cero, cambiarlo entero, reinventarlo todo, pero no puedes reinventar solo con una hoja en blanco, tienes que reinventar sobre algo, sobre lo que ya tienes y teniendo claro lo que ya tienes. Eso es lo que te permite al final que te des cuenta de que tu empresa de verdad no es lo que fabricas, sino lo que hay dentro de esa caja negra donde están todas las cajitas de los procesos. Y si tú lo haces mejor porque eres el Zara de tu sector frente a otros competidores, tú serás capaz de hacer algo en 2 o 3 semanas que los demás solo pueden hacer en 3 meses. Y eso es una diferencia sustancial. Eso es no competir en lo que autores, por ejemplo, del Océano Azul llaman el océano rojo de la competencia, donde al final tienes que competir muy duro y acabas, en muchos casos, compitiendo en coste. Hoy las empresas, sobre todo las pymes, solo pueden ser o premium o low cost, o muy buenas o compites en coste, o acabas compitiendo en coste. Por eso, para ser muy buenas, tienes que tener optimizado el proceso, tienes que plasmarlo primero y luego optimizarlo, incluso cambiarlo de cero, como te decía, pero sobre la base de las cajitas claras y en cada cajita definir lo que te decía, entradas, salidas, qué haces dentro de cada cajita y cuál es el objetivo de cada una de las tareas dentro de cada cajita. Cuando tienes los procesos definidos de esta manera, es cuando puedes empezar a plantearte lo que te decía de optimizar, mejorar, revisar, sí, pero en detalle, cuando puedes empezar a plantearte medidas, numeritos, para saber cómo estás y qué puedes mejorar, y cuando implementes una mejora, a ver si realmente ha tenido un efecto positivo o ha sido no una mejora, sino una peora, como decía alguno de mis amigos. Bueno, pues al final, fíjate que los indicadores, por ejemplo, los que conocerás, los indicadores claves de rendimiento, los Key Performance Indicators, los puedes establecer cuando tienes los procesos claros, porque puedes medir, por ejemplo, el coste-beneficio, como te decía antes, qué generas, qué valor añadido genera cada subcajita de tus procesos frente a los costes que tienes. O puedes medir ciertas cosas que tú consideres que a nivel de toda la empresa es clave tener controladas y mejorarlas. Cuando tienes los procesos definidos así, es únicamente cuando ves lo que de verdad es importante, cuando puedes medirlo y cuando puedes de verdad mejorarlo, de verdad saber lo que más impacto tiene en mejorar el rendimiento de tu empresa. Y cuando tienes ese nivel de profundidad,
al final es cuando es muy difícil que te copien el proceso. O cuando te lo copian, porque te lo consiguen copiar, tú ya estás 3 vueltas de tuerca más allá. Por eso es tan importante ver qué tienes que medir para ver muchas veces lo que sobra. Todas las metodologías Lean, las metodologías ágiles, al final es ver cosas que sobran de materiales, de stock intermedio, de tiempo, de mala gestión del tiempo, de redundancias de comunicación para que los equipos deban ser más pequeños y por tanto más ágiles, toda la ley de Parkinson cuando la analizas en detalle. Bueno, pues al final cuando tienes claramente definidos los procesos es cuando ves las redundancias y puedes optimizar. Y fíjate que hay una clave importante que había apuntado aquí en el guión y está muy relacionada con lo que yo viví en la Fórmula 1, pero para que veas que esto no es solo Fórmula 1 ni mucho menos, cuando estábamos trabajando con el equipo de dirección de una empresa de robótica, una empresa maravillosa de Burgos, ASTI Robotics, además Verónica Pascual, buena amiga, la CEO, fue nombrada en 2020 Premio Rey Jaume I Emprendedor del año 2020, es una persona maravillosa, siempre sale con una de las mujeres más influyentes en España, una persona visionaria, muy buena directiva, que le dio una vuelta a una empresa ya buena como era ASTI, pues le dio un salto brutal. Bueno, pues cuando trabajábamos con el equipo directivo de ASTI, al final, en una de las sesiones nos planteábamos una duda con ellos y nosotros les dábamos la respuesta y nos planteaban fundamentalmente una duda que tú seguramente tengas en muchos de tus proyectos y es, Isaac, me preguntaban, ¿qué va primero? ¿Fiabilidad o prestaciones? ¿Qué va primero? ¿Fiabilidad o prestaciones? ¿En qué en concreto? Te voy a dar ejemplos. Ellos se dedican a desarrollar robots autónomos para, por ejemplo, aplicaciones de logística, para los típicos almacenes que te imaginas de Amazon, donde van los robots llevando piezas y componentes y encargos de un sitio a otro. Bueno, pues para ese tipo de proyectos, para cualquier proyecto tecnológico, pero para cualquier proyecto de cualquier otro sector, ¿qué va primero? ¿Fiabilidad o prestaciones? ¿Intentas primero tener el producto más chiripitifláutico, más exótico, más sofisticado y luego mejoras la fiabilidad? Porque al principio se rompe si es una aplicación, no tiene toda la fiabilidad, no es todo lo robusto que podría ser. ¿O intentas primero hacerlo robusto pero muy básico y luego le vas añadiendo prestaciones? Fíjate, algo que aprendí en Fórmula 1 es que cuando de verdad quieres llevar algo al límite, cuando quieres optimizar tus procesos al límite, cuando quieres optimizar tu ventaja competitiva, tus costes, el valor que le das a tus clientes, tu originalidad, tu diferenciación, necesitas confiar en lo que tienes. Un piloto de Fórmula 1 no va a apretar al máximo, no va a empujar, a llevar el coche al máximo en una curva cuando no se acaba de fiar del coche. Por eso, en general, en el 90% de los casos, es mejor primero tener algo robusto, fiable y que funcione, aunque sea más básico. ¿Es todo esto del producto mínimo viable? Sí, sí, pero que además sea robusto y luego le añades las prestaciones. No te compliques en añadir prestaciones sobre algo que todavía no es fiable, porque si no, no vas a poder llevarlo al límite. Una vez que sea fiable, entonces sí, puedes estirar el chicle y añadirle prestaciones en sucesivas versiones de tu producto, de tu app, del servicio que des, de lo que sea. Pero al final es fundamental esta mentalidad de primero fiabilidad, segundo prestaciones. Porque si no, vas a estar cayendo en el riesgo de tener un producto o un servicio de cristal, que puede ser cristal de Swarovski, puede ser maravilloso, pero al final se rompe porque es muy frágil. Y eso al final es raro que tenga éxito a medio y a largo plazo como producto, como servicio, que sea una buena fuente de negocio para tu empresa. Así que, de todo lo que hemos visto de los procesos, has visto cómo tu empresa no es los productos o servicios que haces, son los procesos. Como, te he dado el ejemplo de McDonald's y Zara, cómo tienes que definir los procesos que haces dentro de tu caja negra. Si te imaginarás tu pyme, haga lo que haga como un taller, le entran unas materias primas, salen productos o servicios, ¿qué haces dentro de esa caja? Define todas las cajitas que hay dentro de esa caja. ¿Cuál es lo que los ingenieros llamamos, esto es defecto profesional, diagrama de flujo? Al final, los informáticos también. Bueno, pues ¿cuáles son los pasos que haces? Las cajitas de una cajita puede ir por aquí o por aquí, va a otra cajita, si pasa esto voy a esta cajita, si no a esto, como los juegos de rol, pues versión cajitas. Pues, ¿qué pasa dentro de tu caja de la empresa? ¿Cuál es el diagrama completo, el flujo, el camino de tu proceso? Y al final, cuando lo tienes definido como hemos compartido, así
Puedes optimizarlo, puedes reinventarlo si hace falta, puedes ver que es redundante, puedes darle muchas vueltas de tuerca, cambiar el proceso para pasar a otra curva de proceso, tener ganancias sustanciales y no solo marginales, y así diferenciarte mucho de lo que hacen cualquier otra de las empresas de la competencia. ¿Cuál es el paso que quiero compartir, que quiero proponerte para que apliques todo esto, para que empieces a aplicarlo? Doy mucho contenido en el vídeo, pero quiero que empieces a aplicar algo, un poquito de esto hasta el final. Y luego ya aplicas el resto, pero al menos que eso lo apliques hasta el final. Con eso me doy, con un canto en los dientes, me doy por más que satisfecho, porque además será que tú empiezas a ver resultados. ¿Qué es lo que te propongo como paso 1 en el vídeo de hoy? Pues te propongo que hagas dos cosas. Una, seguro que ya la intuyes, es que hagas la versión más sencilla, la 1.0, que luego mejorarás, pero la primera versión de las cajitas, los procesos, subprocesos que hay dentro de todo el proceso de tu empresa. Que pongas las cajitas y pongas las flechas de cómo van los materiales de uno a otro, o la información, o los datos, o lo que manejes de una a otra de las cajitas. Y que pongas esos aspectos fundamentales que te decía de lo que entra, lo que sale y lo que pasa dentro. Solo para los procesos principales. Deberías tener quizá 5, 6, no más de 10 procesos, porque si no te estás complicando demasiado. Luego ya podrás hacerlo con más detalle más adelante, pero al menos para este primer ejercicio es la versión más sencilla de cajitas de proceso. Y el segundo paso es no solo las cajitas de proceso, porque te decía que tu empresa no son los productos o servicios, son los procesos y son, esto solo te lo he comentado al principio del vídeo, no sé si te acordarás, es el equipo que tengas. Así que además de las cajitas de proceso, te propongo que hagas las cajitas de tu equipo. Olvídate por un momento del equipo que tienes, de las personas de María, de Juan, de Felipe, de Juan Pablo, de las personas concretas que tienes. Pon las cajitas del equipo que mejor crees que haría esos procesos, los procesos que tengas hoy o los que creas que va a tener tu empresa al menos a medio plazo. ¿Cuál es el diagrama de cajitas? Como si fuera un equipo de fútbol, la alineación sin ponerle nombre, solo cajitas. Quiero un portero, quiero 4 defensas, quiero tantos centrocampistas, tantos delanteros. Bueno, pues ¿cuáles son las cajitas de equipo que mejor harían esos procesos que tu empresa va a hacer hoy y en los próximos meses, próximos años? Y ahora sí, ahora dale una vuelta y piensa qué equipo tienes para ver cómo se adecua ese equipo al Dream Team, al equipo ideal que deberías tener para hacer esos procesos en tu empresa, para ajustar, para cambiar, para modificar a las personas, para darles oportunidades de moverse de un área a otra dentro de tu empresa en función de que seáis más personas o que a lo mejor seas un equipo de 3 personas, de 4 personas, de 6 personas. Bueno, pues al final ese es el ejercicio que querría proponerte hoy. Que pienses cuáles son los procesos principales, que apliques todo lo que hemos visto de la definición de cada uno de los procesos para que los puedas tener identificados, analizarlos, optimizarlos. Además, cuando venga gente nueva a tu equipo, que lo pueda ver claramente si los tienes bien documentados, lo más importante, modo ejecutivo, como en la Fórmula 1. Además, las personas de tu equipo pueden proponerte mejoras cuando lo tienes así documentado y muy claro. Bueno, pues que definas esas cajitas, la versión más sencilla, y 2, que definas las cajitas de equipo. Primero tu equipo ideal y luego cuál es el equipo que tengo y cómo se parece o no se parece al equipo ideal. Si aplicas esto, si lo pones en práctica de verdad, que es el primer paso esencial para que empieces a aterrizar esto que hemos visto en el vídeo de hoy, empezarás a sacarle mucha chicha a esto que es lo más importante en tu empresa para que consigas un equipo 100K, un equipo que factura 100.000 euros por persona del equipo y que no se puede copiar o es de lo menos fácil para copiar, que son los procesos. Acuérdate, procesos y el equipo, lo más importante en tu empresa. Como te decía al principio de este vídeo, si quieres profundizar, aquí abajo tendrás un link con el código de descuento de mi curso, siempre por ver mi contenido o por estar en mi lista de correos. Quiero agradecértelo dándote una promoción especial. En general, suelo tenerlo al 50% del tiempo. Si te interesa profundizar, ahí tienes el enlace. Si no vieras el enlace, debajo de este vídeo en concreto, porque periódicamente va caducando y lo voy actualizando, pues me lo pides y te pasaré el enlace. Por lo demás, gracias por compartir este vídeo conmigo. Me encantará que le des a un me gusta si te ha servido y que lo compartas con otros dueños de negocio a los que creas que también le puede ayudar. Si te ha ayudado a ti, seguro que les ayuda a ellos. Un abrazo grande, hasta el próximo vídeo y espero que pongas en práctica esto de los procesos para estar un pasito más cerca del equipo 100K en tu empresa y para estar un pasito más lejos de los que quieran copiarte.